Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Un Mundo Feliz. Comencemos. En el capítulo 1. Se introduce a los lectores en una sociedad futurista y distópica donde la reproducción y el condicionamiento humano son controlados de manera extrema por el Estado. Se presenta un mundo donde la tecnología reproductiva ha reemplazado por completo a la reproducción natural, y los seres humanos son creados en laboratorio según las necesidades y deseos de la sociedad. El capítulo se centra en la visita de un grupo de estudiantes, liderados por el director del Centro de Incubación y Condicionamiento, a una instalación de reproducción y condicionamiento. Se describe detalladamente el proceso de gestación artificial, el condicionamiento de los embriones y la clasificación de los individuos en diferentes castas según su nivel de inteligencia y habilidades. Se revela cómo la sociedad en un mundo feliz valora la estabilidad y la uniformidad sobre la individualidad y la libertad. Los personajes son introducidos a un sistema de creencias y valores donde el consumo, la felicidad superficial y la conformidad son promovidos como ideales supremos. En el capítulo 2. Se profundiza en el proceso de condicionamiento y educación de los individuos desde su infancia en la sociedad distópica descrita en la novela. El capítulo se centra en la visita de un grupo de estudiantes, liderados por Mr. Foster, a una guardería infantil donde se lleva a cabo el condicionamiento neopavloviano de los niños. Se describe la guardería como un lugar brillante y soleado, donde las enfermeras se dedican a condicionar a los niños a través de estímulos visuales y auditivos. Se utilizan libros infantiles con imágenes coloridas de animales, peces y pájaros para asociar sensaciones placenteras con ciertos estímulos. Además, se emplea la repetición de frases hipnóticas para inculcar valores y creencias en los niños de manera subconsciente. El capítulo muestra cómo la sociedad en un mundo feliz controla no solo la reproducción y la genética de los individuos, sino también su educación y condicionamiento desde una edad temprana para garantizar la conformidad y la estabilidad social. Se resalta la importancia del control totalitario y la manipulación psicológica en la formación de los ciudadanos, quienes son moldeados para aceptar y disfrutar su papel en la sociedad sin cuestionamientos. En el capítulo 3. Se profundiza en el proceso de condicionamiento y control social a través de la hipnopedia, una técnica de aprendizaje durante el sueño que se utiliza para inculcar valores, creencias y comportamientos en los individuos desde una edad temprana. El capítulo se centra en la explicación del director del Centro de Incubación y Condicionamiento sobre la importancia de la hipnopedia como una herramienta poderosa de socialización y moralización. Se destaca que el condicionamiento sin palabras es tosco y limitado, por lo que se recurre a las palabras sin razonamiento para inculcar formas de comportamiento más complejas en los individuos. Se describe cómo las sugestiones hipnopédicas se convierten en parte integral de la mente de los niños y adultos, moldeando sus pensamientos, deseos y decisiones a lo largo de sus vidas. El director enfatiza que estas sugestiones son controladas por el Estado y sirven para mantener la estabilidad social y la conformidad en la sociedad. Además, se aborda la idea de que la mente de los individuos está formada por estas sugestiones, lo que lleva a una reflexión sobre la influencia del condicionamiento y la manipulación en la construcción de la identidad y la moral de las personas en esta sociedad distópica. En el capítulo 4. Se introduce a los lectores en la vida cotidiana de los personajes principales, centrándose en Lenina Crown y Bernard Marx. Lenina es una mujer popular y conformista, que disfruta de su vida en la sociedad distópica donde todos son permanentemente felices. Por otro lado, Bernard es un individuo más introspectivo y cuestionador, que no encaja completamente en el molde de la sociedad. El capítulo comienza con Lenina y Bernard en un ascensor lleno de hombres de la casta alfa, donde se revelan aspectos de la vida social y las relaciones interpersonales en esta sociedad altamente controlada. Lenina es amigable con todos, recordando detalles físicos de cada persona, mientras que Bernard se siente incómodo y distante. Se muestra cómo Lenina ha pasado noches con muchos de los hombres en el ascensor, lo que refleja la actitud abierta hacia las relaciones sexuales y la falta de apego emocional en esta sociedad. Por otro lado, Bernard se siente atraído por Lenina pero también se siente inseguro y marginado debido a su naturaleza introspectiva y su físico diferente al estándar. El capítulo explora temas como la conformidad social, la superficialidad de las relaciones humanas, la presión por encajar en la norma establecida y la alienación de aquellos que no se ajustan completamente al sistema. Se plantea un contraste entre la felicidad superficial y la falta de profundidad emocional en la sociedad, y la insatisfacción y la búsqueda de significado por parte de personajes como Bernard. En el capítulo 5. Se desarrolla un escenario que muestra la vida cotidiana en la sociedad distópica descrita en la novela. Lenina y Henry se encuentran disfrutando de una partida de golf en un entorno controlado y artificial, donde la tecnología y la manipulación genética han transformado la naturaleza y las relaciones humanas. El capítulo comienza con la disminución de la luz al caer la noche, lo que marca el final de la jornada de actividades recreativas. Se menciona el cierre de los campos de golf y se describe el ambiente artificial y controlado en el que se desenvuelven los personajes, con referencias a la producción de hormonas y leche en una factoría cercana. Se destaca la presencia constante de helicópteros en el aire, así como la utilización de trenes monorraíles para transportar a los individuos de vuelta a la metrópoli. Lenina y Henry se elevan en un helicóptero, observando el paisaje desde las alturas y apreciando la artificialidad de su entorno, donde la naturaleza ha sido modificada para servir a los propósitos de la sociedad.
Se describe la fábrica de secreciones internas y externas como un símbolo del control y la manipulación genética que caracterizan a esta sociedad, donde los seres humanos son tratados como meros productos de un sistema diseñado para mantener la estabilidad y la conformidad. El capítulo culmina con una descripción del paisaje al atardecer, resaltando la belleza artificial y la tecnología omnipresente que define la vida en este mundo futurista. Se sugiere una sensación de control total sobre la naturaleza y los individuos, revelando la complejidad y la oscuridad detrás de la aparente perfección de esta sociedad utópica. En el capítulo 6, se profundiza en la relación entre Lenina y Bernard, así como en las percepciones y conflictos internos de los personajes en la sociedad distópica descrita en la novela. El capítulo comienza con Lenina expresando su opinión sobre Bernard Marx, considerándolo como alguien raro debido a su comportamiento y actitudes que difieren de la norma establecida en la sociedad. Lenina se cuestiona si debería cambiar sus planes de vacaciones con Bernard y optar por otra compañía más convencional, como Benito Huber. Sin embargo, recuerda experiencias pasadas que la hacen descartar otras opciones, como un viaje al Polo Norte que encontró triste y aburrido. Se revela que Lenina ha tenido encuentros previos con otros hombres, lo que sugiere una actitud desinhibida hacia las relaciones sexuales en esta sociedad donde la monogamia y el apego emocional han sido eliminados en favor de la promiscuidad y la superficialidad. Bernard, por su parte, es descrito como un individuo introspectivo y marginado, que se siente atraído por Lenina pero también experimenta inseguridades y dudas sobre su lugar en la sociedad. A pesar de su posición como psicólogo alfa, Bernard es considerado como un raro por su comportamiento y apariencia física, lo que lo hace sentirse alienado y diferente. El capítulo explora la dinámica entre Lenina y Bernard, mostrando cómo ambos personajes representan aspectos opuestos de la sociedad distópica, la conformidad y la rebeldía, la superficialidad y la profundidad emocional, la aceptación y la alienación. Se plantea un contraste entre la felicidad superficial y la insatisfacción interna de los personajes, así como entre la norma social y la individualidad. En el capítulo 7, se desarrollan varios eventos significativos que contribuyen al desarrollo de la trama y la exploración de temas clave en la novela distópica. En este capítulo, se nos presenta a Lenina Kraun, una de las protagonistas, quien trabaja en el Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres. Lenina es descrita como una mujer joven y atractiva que cumple con las normas de la sociedad futurista en la que vive. A través de su interacción con otros personajes, como Bernard Marx, se revelan aspectos de la sociedad en la que están inmersos, donde la promiscuidad sexual y el consumo de drogas como el soma son prácticas comunes para mantener la estabilidad emocional de los individuos. En este capítulo, se exploran temas como la alienación, la falta de individualidad y la manipulación genética, que son pilares de la sociedad descrita por el autor. Además, se plantea la idea de la felicidad condicionada y superficial que se busca alcanzar a través del control totalitario y la supresión de la libertad individual. En el capítulo 8, se profundiza en la interacción entre Bernard Marx y John el Salvaje, introduciendo conflictos y contrastes entre la sociedad distópica y las creencias y valores del salvaje, quien ha crecido en una reserva de indígenas en Nuevo México. En este capítulo, Bernard intenta comprender la vida y las experiencias pasadas de John, buscando respuestas a través de conversaciones y observaciones. Se exploran temas como la identidad, la cultura, la religión y la moralidad, ya que John representa un desafío a las normas y valores impuestos por la sociedad tecnocrática en la que vive Bernard. La narrativa se adentra en las diferencias entre la vida en la reserva y la vida en la civilización, destacando la artificialidad y la falta de autenticidad en la sociedad futurista. A través de los diálogos entre Bernard y John, se plantean cuestionamientos sobre la naturaleza humana, la libertad individual y la búsqueda de significado en un mundo dominado por la tecnología y el control social. Este capítulo sirve como punto de inflexión en la trama, introduciendo un conflicto entre dos mundos opuestos y planteando interrogantes sobre la verdadera esencia de la humanidad y la importancia de la individualidad en un entorno homogéneo y controlado. En el capítulo 9, se desarrollan varios eventos significativos que profundizan en la trama y en la psicología de los personajes principales. El capítulo comienza con Lenina tomando una decisión radical después de un día de experiencias perturbadoras, optando por sumergirse en un estado de ensoñación lunar inducido por el soma. Mientras tanto, Bernard, en un estado de insomnio, elabora un plan secreto que involucra a un enano del uniforme verde y una visita a Santa Fe. Bernard y el enano se embarcan en una misión clandestina que implica comunicarse con altas autoridades, incluido Mustafa Amon, el cual desempeña un papel crucial en el control y mantenimiento del orden en la sociedad distópica. A través de esta intriga, se revelan las tensiones subyacentes en la sociedad y las aspiraciones de Bernard por desafiar el status quo. Este capítulo explora temas como la rebeldía, la manipulación de la realidad a través de sustancias como el soma, y la lucha por la autonomía y la individualidad en un mundo altamente controlado. La narrativa se adentra en las motivaciones y conflictos internos de los personajes, especialmente de Bernard, cuya búsqueda de significado y libertad lo lleva a desafiar las normas establecidas. En el capítulo 10, se nos presenta un contraste entre dos mundos, el de Lenina, sumergida en un estado de felicidad artificial inducido por el soma, y el de Bernard, quien comienza a idear un plan para escapar de la realidad impuesta por el Estado mundial. Lenina, tras un día de horror y absurdo, decide tomarse unas vacaciones completas y se sumerge en un estado de ensoñación lunar gracias al soma.
Mientras tanto, Bernard, en un estado de insomnio productivo, concibe un plan para llevar a cabo un proyecto secreto en Santa Fe. Con la ayuda de un enano del uniforme verde, Bernard logra comunicarse con altas autoridades y finalmente establece contacto con Mustafa Mon. Este capítulo nos muestra la dualidad entre la complacencia superficial de Lenina, representada por su consumo de soma y su deseo de evasión, y la inquietud de Bernard, quien busca desafiar las normas establecidas y explorar nuevas posibilidades. La narrativa se adentra en la complejidad de los personajes y en las tensiones que surgen en un mundo donde la felicidad está estandarizada y controlada. En el capítulo 11, se exploran las repercusiones de un evento impactante que tuvo lugar en la sala de fecundación, donde un individuo se dirigió al director de incubación y condicionamiento como padre, desencadenando una serie de reacciones en la sociedad distópica. Tras este suceso, los londinenses de castas superiores muestran un gran interés por la figura que desafió abiertamente las normas al llamar padre al director. Este acto genera un revuelo entre la población, que se ve intrigada por la valentía y la rebeldía del individuo en cuestión. Por otro lado, se nos presenta la situación de Linda, quien, a pesar de ser considerada una madre, no recibe la misma atención ni el mismo respeto que el individuo que desafió al director. Linda es marginada y rechazada por la sociedad debido a su aspecto físico y a su condición de salvaje que no encaja en los estándares impuestos. El capítulo explora temas como la aceptación social, la rebeldía individual, y la discriminación basada en la apariencia y en la conformidad con las normas establecidas. Se profundiza en la dualidad de la sociedad distópica, donde la rebeldía es admirada en ciertos contextos pero rechazada en otros, dependiendo de quién desafíe el status quo. En el capítulo 12, se profundiza en el conflicto entre Bernard y el salvaje, revelando las tensiones y diferencias ideológicas entre ambos personajes. El capítulo comienza con Bernard intentando persuadir al salvaje para que se una a una reunión con importantes figuras, pero el salvaje se niega rotundamente, expresando su descontento y rechazo hacia la sociedad distópica en la que se encuentra. Esta negativa refleja la profunda alienación y desconfianza del salvaje hacia un mundo que considera artificial y corrupto. A lo largo del capítulo, se desarrolla un intenso diálogo entre Bernard y el salvaje, donde se confrontan sus visiones opuestas sobre la sociedad y la libertad individual. El salvaje expresa su desprecio por la superficialidad y la falta de autenticidad de la sociedad, mientras que Bernard lucha por encontrar su lugar y por desafiar las normas establecidas. La interacción entre Bernard y el salvaje revela las complejidades de la condición humana, la lucha por la identidad y la búsqueda de significado en un mundo dominado por la tecnología y la uniformidad. Se exploran temas como la rebeldía, la alienación, y la resistencia frente a un sistema opresivo que busca controlar cada aspecto de la vida de las personas. En el capítulo 13, se profundiza en la relación entre Lenina y Henry Foster, así como en la exploración de las emociones y la insatisfacción que experimentan los personajes en la sociedad distópica. El capítulo comienza con Lenina rechazando la propuesta de Henry de ir al Sensorama, lo que revela su estado emocional y su descontento interno. Lenina muestra signos de fatiga y tristeza, lo que contrasta con la aparente felicidad y conformidad que se espera de los ciudadanos en ese mundo controlado. Henry, preocupado por el comportamiento de Lenina, sugiere que podría estar enferma y necesita atención médica. Esta interacción pone de manifiesto la superficialidad de las relaciones interpersonales en la sociedad distópica, donde el bienestar emocional se aborda con soluciones rápidas y artificiales, como el soma o tratamientos médicos. A lo largo del capítulo, se exploran las tensiones emocionales y la falta de satisfacción de los personajes, especialmente de Lenina, quien muestra signos de descontento y deseo de algo más profundo y significativo en su vida. La presión por encajar en los estándares impuestos y la falta de libertad para expresar emociones auténticas contribuyen a su malestar. Este capítulo nos sumerge en una reflexión sobre la alienación, la insatisfacción emocional y la búsqueda de autenticidad en un mundo donde la felicidad está condicionada por normas y expectativas externas. Se destacan temas como la represión emocional, la búsqueda de significado y la lucha por la individualidad en un entorno controlado y uniforme. En el capítulo 14, se profundiza en el conflicto interno del salvaje, su lucha con las normas y valores de la sociedad distópica, y su búsqueda de autenticidad y significado en un mundo dominado por la artificialidad y la superficialidad. El capítulo se centra en el salvaje, quien se encuentra en un estado de profunda angustia y desesperación debido a su incapacidad para encontrar un lugar donde encajar en la sociedad. A pesar de sus esfuerzos por resistir las normas y valores impuestos, el salvaje se ve atrapado en un dilema existencial, debatiéndose entre la aceptación y la rebeldía. Se exploran las complejidades de la identidad del salvaje, su conexión con sus raíces y su lucha por preservar su individualidad en un entorno que busca homogeneizar a todos los individuos. El salvaje se enfrenta a la alienación, la soledad y la falta de comprensión por parte de aquellos que lo rodean, lo que intensifica su sensación de aislamiento y desesperanza. A lo largo del capítulo, se revelan las contradicciones y paradojas de la sociedad distópica, donde la felicidad y la estabilidad se logran a expensas de la libertad y la autenticidad. El salvaje cuestiona los fundamentos de esta sociedad controlada, desafiando las normas establecidas y buscando un sentido más profundo de identidad y propósito. Este capítulo nos sumerge en una reflexión sobre la alienación, la resistencia y la búsqueda de significado en un mundo donde la individualidad y la libertad son sacrificadas en aras de la conformidad y la felicidad superficial.
Se exploran temas como la rebeldía, la autenticidad y la lucha por preservar la esencia humana en un entorno deshumanizado. En el capítulo 15, se profundiza en el encuentro entre el salvaje y el interventor, Mustafa Amon, donde se confrontan diferentes visiones sobre la sociedad, la cultura y la naturaleza humana. El capítulo comienza con un diálogo entre el salvaje y el interventor, en el que se discuten temas como el arte, la ciencia y la religión. El salvaje expresa su descontento con la falta de profundidad y significado en la sociedad distópica, cuestionando la ausencia de valores espirituales y la superficialidad de las experiencias humanas. El interventor, por su parte, representa la autoridad y el poder en la sociedad, defendiendo el control y la manipulación de las emociones y las creencias de las personas en aras de la estabilidad y la felicidad artificial. Se revelan las motivaciones detrás de la estructura social, donde la individualidad y la libertad son sacrificadas en beneficio del control y la uniformidad. A lo largo del capítulo, se exploran las tensiones entre la libertad y la seguridad, la autenticidad y la conformidad, así como la lucha por preservar la esencia humana en un entorno deshumanizado. El salvaje desafía las normas establecidas y busca un sentido más profundo de identidad y propósito, mientras que el interventor defiende la necesidad de mantener el orden y la estabilidad a cualquier costo. Este capítulo nos sumerge en una reflexión sobre la naturaleza humana, la búsqueda de significado y la resistencia frente a un sistema opresivo que busca controlar y manipular a los individuos en nombre de la felicidad superficial. Se destacan temas como la rebeldía, la espiritualidad y la lucha por preservar la individualidad en un entorno dominado por la tecnología y la uniformidad. En el capítulo 16, se desarrolla un momento crucial en la trama donde se evidencian las tensiones y conflictos entre los personajes principales, especialmente el salvaje, Bernard y el Moltz, y las autoridades representadas por el interventor mundial residente para la Europa Occidental, Mustafa Amon. En este capítulo, se profundiza en la confrontación ideológica y emocional entre el salvaje, que representa los valores de la individualidad, la autenticidad y la libertad, y el sistema de control y condicionamiento social impuesto por el Estado mundial. El salvaje expresa su descontento y su rechazo hacia una sociedad que ha sacrificado la humanidad en aras de la estabilidad y la felicidad superficial. Por otro lado, Bernard y el Moltz se encuentran en una encrucijada, debatiéndose entre la lealtad al sistema establecido y la búsqueda de un significado más profundo y auténtico en sus vidas. La presencia de Mustafa Amon, como figura de autoridad y representante del status quo, añade una capa de tensión y conflicto a la narrativa, ya que se enfrenta directamente a las ideas subversivas del salvaje y sus aliados. El capítulo culmina en un enfrentamiento verbal intenso y revelador, donde se exponen las contradicciones y limitaciones del sistema totalitario que rige la sociedad futurista. Se exploran temas como la libertad, la identidad, la rebelión y la represión, generando una reflexión profunda sobre el precio de la conformidad y la pérdida de la individualidad en un mundo dominado por la tecnología y el control social. En el capítulo 17, se presenta un diálogo profundo y revelador entre el salvaje y el interventor mundial residente para la Europa Occidental, Mustafa Amon, donde se exploran temas fundamentales como la religión, la cultura, la felicidad y la libertad en el contexto de una sociedad futurista altamente controlada y condicionada. El capítulo se centra en la discusión sobre la ausencia de religión en la sociedad distópica descrita en la novela, donde la figura de Dios ha sido reemplazada por el culto a la tecnología, la estabilidad y el consumo. El salvaje, que ha crecido en un entorno donde la religión y la espiritualidad tenían un papel central, cuestiona la falta de trascendencia y significado en un mundo dominado por el hedonismo y la superficialidad. Mustafa Amon, por su parte, defiende la supresión de la religión en aras de la estabilidad y la felicidad general, argumentando que la fe en un ser superior era incompatible con el progreso y la cohesión social. Se aborda la idea de que en la sociedad futurista se han eliminado las creencias religiosas para evitar conflictos y divisiones, priorizando la armonía y el bienestar material sobre las inquietudes espirituales. El diálogo entre el salvaje y Mustafa Amon revela las tensiones entre la búsqueda de significado y trascendencia por parte del individuo y la imposición de un sistema que promueve la conformidad y la uniformidad. Se plantean cuestiones profundas sobre la naturaleza de la fe, la libertad de pensamiento y la importancia de la diversidad cultural en la construcción de una sociedad verdaderamente humana y enriquecedora. En el capítulo 18, se desarrollan varios eventos significativos que marcan un punto crucial en la historia de los personajes principales. En este capítulo, se nos presenta a John, el salvaje, en un estado de profunda introspección y conflicto interno. John se encuentra cavando en su huerto, reflexionando sobre la muerte y la condición humana. Se cuestiona el motivo de la muerte de Linda y su propia participación en su deterioro. Estas reflexiones lo llevan a confrontar la idea de la divinidad y la mortalidad, generando un intenso debate interno. Mientras tanto, los periodistas llegan al lugar donde se encuentra el salvaje, quien está ocupado preparando su arco y flechas para cazar. Los periodistas interrumpen su trabajo y lo abordan, lo que provoca un momento de tensión y confrontación. El salvaje, en un estado de agotamiento físico y emocional, se ve obligado a enfrentar la presión de la sociedad que lo rodea y las expectativas impuestas sobre él. En un giro inesperado, el salvaje experimenta una crisis emocional y física, manifestada en un acto simbólico de purificación al ingerir mostaza con agua caliente. Este acto representa su intento de liberarse de la influencia corruptora de la civilización y de su propia maldad.
La escena culmina con los personajes principales despidiéndose, marcando un punto de inflexión en la historia y en el destino del salvaje. En conclusión, este libro plantea una reflexión profunda sobre los peligros de una sociedad controlada por la tecnología, la manipulación genética y la supresión de la individualidad en aras de la estabilidad y la felicidad superficial. A través de la historia de personajes como el salvaje, Bernard Marx y Mustafa Amun, el autor nos invita a cuestionar los límites de la ciencia y la ética en la búsqueda de la perfección social. La novela nos confronta con la idea de que la verdadera libertad y la autenticidad humana pueden perderse en un mundo donde la felicidad se logra a través de la uniformidad y la supresión de las emociones y experiencias genuinas. La crítica social y filosófica presente en la obra nos lleva a reflexionar sobre el verdadero significado de la felicidad, la libertad individual y el papel de la tecnología en la configuración de nuestra sociedad. Nos invita a cuestionar el precio que estamos dispuestos a pagar por una felicidad prefabricada y a considerar las consecuencias de sacrificar nuestra humanidad en aras de la comodidad y la estabilidad. El autor nos deja con una advertencia sobre los peligros de una sociedad que prioriza la eficiencia y el control sobre la diversidad, la creatividad y la libertad individual. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.